Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Ancon. Gracias por el espacio en el programa Noticias Diario Vespertino. Sí, vamos a hacer un poquito de docencia acerca de lo que es la higiene postural y sus beneficios. Pues en realidad la higiene postural consiste en mantener posturas correctas. Esas son orientaciones que van enfocadas a la mejor alineación y conservación de la columna vertebral. Todos esos consejos para mejorar nuestra postura y disminuir los riesgos de lesiones es lo que denominamos higiene postural. Entonces, su principal objetivo es aprender una serie de normas y hábitos que ayudan a protegerlo a la hora de realizar actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, podemos tener un enfoque de que en todo lo que realizamos siempre debemos tomar en cuenta una higiene de columna. Ok, regularmente cuando escuchamos este término higiene, lo asociamos con temas como de aseo personal, etcétera, ¿no? Ujú. Pero en esta ocasión usted habla pues de una postura correcta. ¿Qué implica el hecho de tener una postura correcta? Y le pregunto también por qué. Porque lo que sucede es que hemos visto que producto pues también de las medidas de restricción que se ha adoptado en medio de esta pandemia, sobre todo los niños que ahora están en vacaciones, para este tiempo salían, iban a nadar, iban a la piscina o iban al parque, jugaban algún tipo de deporte. Ya eso prácticamente no es posible. Y lo que sucede es que muchos niños y niñas pues se mantienen en sus casas y prácticamente la mayor parte del tiempo se las pasan acostados. Entonces, Es ¿cómo correcto. afecta esto directamente en la salud, no solamente en la postura, sino en otros ámbitos? Bueno, se puede decir que la higiene de postura realmente atina a todos esos, las correcciones de los malos hábitos que tenemos en las diferentes actividades que realizamos. Por lo general, si estamos o mantenemos una posición en movimientos repetitivos o una postura viciosa, esto conlleva a una lesión a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo enfocamos en nuestros niños? Debemos de tomar en cuenta que estamos a pocos días de iniciar las clases y es muy sabido para todos que el producto de la pandemia del COVID-19, al menos el primer trimestre será impartido de manera virtual entre el 1 de marzo y el 4 de junio. Esta situación pues nos obliga a que nuestros estudiantes pasen muchas horas, como acabas de hacer referencia, frente a una computadora. Tenemos en cuenta que otros niños utilizan otros dispositivos como tablet, como los celulares. Todas estas posturas, por ejemplo, yo lo relaciono para que nosotros tengamos una idea de qué nos referimos. Los que utilizan Facebook, por ejemplo, ven la S, ¿no? Esa posición que nosotros adquirimos hacia el frente, inclinando el rostro hacia abajo, las manos unidas hacia el frente. Esas posturas en procesos prolongados nos hacen manifestarnos con dolores cervicales y dolores en las manos, en las articulaciones de los dedos, lo que chateamos muchísimo, por ejemplo en WhatsApp, los dolores posturales a nivel de la espalda alta y baja, que conocemos como dorsalgias, lumbalgias, lumbagos, y en una silla, por ejemplo, esto se puede aplicar no solamente en niños, sino también en adultos. Los que trabajamos enfrente de un escritorio debemos tomar en cuenta que estas posturas también nos afectan siendo adultos, porque manifestamos estos tipos de lesiones o dolores musculares, articulares o ligamentosas y que se reflejan a través del dolor. Entonces, volviendo en este sentido, el servicio de fisioterapia del Instituto Panameño pues, de Habilitación Especial ofrece una serie de recomendaciones que el objetivo es evitar las lesiones a mediano y largo plazo, por lo que las clases a distancia, al igual que el teletrabajo, el trabajo a disposición, exigen largos periodos de tiempo frente a una computadora, los cuales pueden producir alteraciones posturales y estas pues conllevan a un número de alteraciones ya mencionadas y entre otras podemos mencionar la escoliosis, la cervicalgia, los signos de túnel carpal, muy conocidas también, las lumbarias y las tendinitis. Estas alteraciones se dan o se pueden dar por un corto tiempo, principalmente por las
el mobiliario que está inadecuado para las tareas, ya que van adoptando estas posturas inadecuadas. Y muchas personas adoptan estas posturas dependiendo de la actividad. Por ejemplo, en nuestros niños, desde que inician en su evolución motora, pueden ir adquiriendo pues malos hábitos posturales que muchas veces pasan desapercibidos para nuestros padres o para los cuidadores. Y con el tiempo se van convirtiendo en alteraciones que afectan su biomecánica corporal hasta adulto. Entonces, la realización de actividades que requieren fuerza o sedentarismo pueden desencadenar, que eso creo que responde a tu pregunta, principalmente dolores de espalda y malestares en incómodas posiciones que algunas actividades cotidianas nos provocan. Entonces, hay que mejorar la biomecánica corporal, hay que adecuar el mobiliario de tu oficina, de tu hogar, hay que adquirir posturas adecuadas, hay que ver cómo es la mecánica al sentarte, al levantarte, tu posición en el cuerpo con respecto a la silla, tener reposapiés, reposamanos, que todos tengan una alineación de 90 grados. Y aquellos muchachos que mantienen posturas inadecuadas para acostarte también influye muchísimo en este tiempo de pandemia por el sedentarismo que hemos mencionado. Tenemos que observar cómo este chico o chica, adulto mayor o jóvenes buscan para, por ejemplo, acostarse o levantarse de la cama. Todo esto influye en el juego de almohadas, donde es la posición adecuada con respecto a tu cuerpo. ¿Cuál es la posición más recomendada para descansar? Si es boca arriba o de cúbito supino, boca abajo de cúbito prono o lateral o de lados, ¿ves? Entonces, en este sentido hacemos este tipo de orientaciones y en los niños y adolescentes es importante que una vez refiera dolor, rigidez o malestar general en estas áreas ya mencionadas, ya sea de la espalda o que mantienen pues realizan una actividad y se les debe realizar una evaluación postural. Y esto por lo general, las molestias inician es como repentinamente, que con el reposo desaparecen, muchas veces lo dejamos pasar y luego vuelve a aparecer cuando se está por mucho tiempo en una misma posición, volviéndolo entonces ya más crónico. Entonces, no permanecer en la misma postura durante periodos prolongados alteran actividades que requieren estar de pie o con otras que impliquen estar sentado o en un movimiento. Entonces hay que intercalar periodos breves de descanso entre las actividades que realicemos, específicamente cuando nuestras acciones son de mucho esfuerzo o de movimientos repetitivos. Entonces, si es necesario, hay que modificar el entorno, especialmente de nuestros niños o adultos. Y el mobiliario, la altura de los objetos y la iluminación juegan un papel importante. Entonces, durante el periodo de estudio de cada uno, deben realizar al menos de 2 a 3 pausas de 10 minutos, es decir, ejercicios de estiramiento. Eso le llamamos también pausas activas. Y esto, lo más importante de todo, es que siempre debemos buscar una evaluación y una recomendación de un personal idóneo. Muchísimas gracias y le hago esta consulta porque ya usted mencionaba, por ejemplo, el hecho pues estar acostado es igual de malo también que adoptar una mala postura, pero en el caso entonces en que ya estemos padeciendo quizás de estas dolencias, producto quizás de esos malos hábitos, ¿cuáles son esas recomendaciones que se le puede hacer a esas personas que están pasando por algún tema con problemas en la columna para empezar Correcto. a corregir dichos problemas? Mira, es muy importante, número uno, buscar un personal idóneo para la evaluación, porque a veces el dolor que referimos es posible que lo genere otras cosas. Hay que ver si es musculoesquelético o es sistémico. Por eso que hay que ir a un personal idóneo para hacer una evaluación. Luego hay que verificar que en esa evaluación nosotros tomemos en cuenta si es las adecuaciones que se deban ir corrigiendo, si es el colchón, si es el calzado,
si es una postura inadecuada en la silla, ¿me expliqué? Por ejemplo, si estás acostado, vamos a hablar así muy rapidito. Si estás acostado y vas a colocarte almohadas, tienes que ver primero la posición que vas a elegir. Si es de lado, la almohada debe de ir en medio de las dos rodillas. Deben estar las piernas semiflexionadas. La espalda debe estar recta. Puedes colocar una almohada detrás de tu espalda o por lo general puedes usar esa allí o colocar también una al frente y una bajita, una almohada baja en el área de la cabecera. Si vas a colocarte boca arriba o de cúbito supino, lo ideal es que tu columna esté totalmente alineada, que el colchón sea fuerte, porque si está hundido también va a provocar ese tipo de lesiones. Entonces, tu almohadón debe estar por debajo de las rodillas y las piernas semiflexionadas. Inclusive la almohada debe ser muy delgada para el área de la cabecera. No se recomienda estar boca abajo, porque estar boca abajo, a menos que esté una pierna semiflexionada. Entonces, boca abajo lo que repercute es el dolor cervical o en el cuello y muchas veces manifiesta lo que son las famosas tortícolis, ¿ves? Y otra cosa que no están preguntando, y es el error creo que de muchos, hay personas que le encanta utilizar hamacas y las hamacas ya de por sí, la forma de U, la curvatura que produce en la columna vertebral y por largos tiempos también produce lesiones a nivel de la columna. Y esto también se aplica en mujeres embarazadas y hago esta observación porque muy poco hablamos de ese tema, pero las embarazadas también deben tener una higiene de columna, específicamente no utilizar las famosas hamacas, porque esta posición lo que hace es que el bebé, en vez de ir en posición hacia abajo o cefálico, entonces va a obligar al bebé a estar en una posición transversa o atravesado, que le llaman. Entonces hay que ver muchas cosas, muchas características que solamente lo puede arrojar en tu evaluación y por eso es que se debe buscar un personal idóneo para hacer la evaluación específica de cada individuo. Bueno, muy interesante, definitivamente esa intervención y sobre todo esas últimas recomendaciones que nos hizo, sobre todo con el tema de las hamacas, muchos la asociamos con tranquilidad, relajarse, descansar. Sin embargo, pues a veces pecamos quizás de ignorantes pensando que nos hace bien y todo lo contrario, quizás estamos lastimando nuestra columna. Si desean saber más información, pueden ir a Facebook en IP Inclusivo o la página www.ipgo.pa. Allí pueden tener mucha información porque el grupo técnico a nivel nacional no se ha detenido, ha trabajado para crear diferentes herramientas para llegar a las diferentes sociedades y puedan entonces informarse a través de estos medios y facilitar entonces el proceso de enseñanza y de ayuda de